Bienvenidos, brujuleros, a una nueva edición de Brújula Libertaria después de prácticamente un mes sin aparecer, sin dar señales de vida. Bueno, ustedes ya saben, los que nos miran regularmente, que todos tenemos trabajo y tenemos una vida y esto tratamos de llevarlo adelante pro bono. No hacemos un mango acá, así que eventualmente vamos a tener un Patreon o algo de eso para que nos llegue algún dinerillo o vamos a venderle algún merchandising. Pero por ahora no. ¿Tá? En esta oportunidad traemos a Alejandro Grobert, que bueno, nos va a estar charlando sobre su nuevo libro respecto al antisemitismo. Y el entrevistador del día es un viejo conocido, Pablo Molina. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo andan, brujuleros? ¿Todo bien? Alejandro, Maxi, ¿todo bien? Bueno, la idea, que a nosotros, como ya hemos pasado por este tema de debates que hemos tenido, tanto junto con Alejandro, Marcelo, aquella vez que estuvimos debatiendo con aquel muchacho Félix, que era un neonazi, y pues algunas otras preguntas que se hemos hablado acerca de lo que era el conflicto Israel-Palestina. Alejandro escribió un libro que se llama Antisemitismo y Antisionismo. eh, y está bueno porque estuvo tiempo escribiéndolo y tiene muchos datos. Nosotros como liberales que somos nos gustan los datos, sobre todo cuando uno tiene que tener un debate, una charla o para aprender uno, lo cual nos parece importante, sobre todo en esta época que siempre ha habido una persecución hacia el pueblo hebreo, el pueblo judío, pero hoy día con las redes sociales y ciertos actores políticos que han aparecido, influencers, se les sigue echando la culpa de todo a los judíos. Es como que vuelve a resurgir esos libros conspiranoicos que eran los protocolos del sabio de Sion y la sinagoga de Satanás, que eran libros basados en puras mentiras y conspiraciones. Parece que eso vuelve a surgir de nuevo con fuerza. Y como decía Mises, hablando de las ideas de economía y todo eso, si ellos siguen diciendo sus mentiras, más nosotros tenemos que decir la verdad. Por eso, si hay datos, tenemos que confrontarlos con lo que se está hablando. Por eso, Alejandro, está bueno ese libro. Y hay gente que nos ha puesto en los comentarios, tienen que traer un palestino. Bueno, pero que es más el palo del otro lado que la defensa. Por eso a nosotros nos interesa también aportar desde el otro lado. Así que Alejandro, bueno, bienvenido a Pará. Brújula y... Disculpa, Pablo, Sí, Pablo, que te corto. Si los sí. zurdos de mierda se hubiesen alineado con el pueblo de Israel, estaríamos pegándole al revés. Porque nosotros está todo Sí, mal con se los invierte. socialistas, son los socialistas primero y los amigos de los socialistas está todo mal también. Vamos a aclarar eso. Sí, Pero seguimos. sí, sí. Bueno, Alejandro, contanos un poco ahí de cómo surgió la idea del libro y danos un pantallazo de qué se trata. Después vamos a hablar para los brujeros para que se aguanten un poco en el molde también, que vamos a hablar acerca de los incendios que están habiendo ahí en Argentina y cierta propaganda ahí que no hay ni un judío en esa zona. Hay de otros países menos judíos, pero bueno, eso lo vamos a hablar después. Ahora vamos a tocar este tema que está muy interesante. Alejandro, adelante. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Un saludo para vos, Pablo, para vos, Maxi, y para toda la gente que lo sigue, los brujuleros, como dicen ustedes. Así que bueno, vamos arriba. Yo les cuento que este libro en realidad es de reciente publicación. Llegó a librerías hace poco menos de un mes. Anda por todos lados y también por Mercado Libre. Es un libro que escribí más que nada por la preocupación, porque realmente se está, como decías vos, Pablo, recién, se están viralizando posturas y pseudo informaciones en las redes y es terrible lo que está pasando porque a los judíos, así como históricamente se los culpó de todo, ahora somos los culpables también de los incendios en la Patagonia y en Chile. Siguen insistiendo con ese asunto del plan Andina, pero bueno, a la vez somos los responsables de gobiernos, de las finanzas, de los medios. Bueno, por supuesto, todas las tonterías que se dicen desde el desconocimiento de todo lo que pasa y pasó en Gaza y en Medio Oriente en general. Entonces, el libro aborda muchísimos temas que tienen que ver con todo esto, tanto históricos como actuales.
Ese es un poco por donde va la cosa. Disculpa que estaba recibiendo una de las grandes cosas hermosas del capitalismo, del Está mercado en buenísimo. casa. Mm, Alejandro, te mm, consulto. Primero y fundamental. Aparte de sí. tu etnia, o llamémosle tu procedencia genealógica, ¿hay algún otro motivo que te haya ocupado escribir esto? O sea, es decir, si te sacás vos del medio, políticamente hablando, ¿hay algún motivo para escribir una obra de este estilo? Bueno, mira, a ver, te lo voy a contestar desde esta óptica. Lo primero que yo escribí fue una película de cine, que fue una película de humor, en la que actuaron 50 actores uruguayos, algunos brasileños, que se llamó La Despedida, que actuó Maxi de la Cruz, Diego de Grossi, Coco Echagüe. Era una película que estuvo 3 meses en cartel, que recorrió todo el circuito en su época todavía de los DVD y todo eso, y después está subida en YouTube. Es una película puramente de humor, una comedia, de las pocas comedias que se han hecho en el cine uruguayo. Lo segundo que escribí fue un libro de joda, se llama Más vale solo que mal acompañado, un libro de parejas y un poco en serio, un poco en broma sobre el tema de las mujeres, en una palabra. Eso es Este, una frase con mucha sabiduría adentro, ¿no? Más vale bueno, por solo que mal supuesto. acompañado. Por supuesto. Mi Buen siguiente título. libro fue un libro vinculado a mi actividad de los últimos 19 años. Es un libro sobre el fútbol infantil, que se llama Fútbol Infantil, Deporte o la Salvación, que analiza toda la cuestión del fútbol. En este Y caso, bueno, en Uruguay tenés mi hijo el doctor y mi hijo el futbolista. por supuesto. Entonces, bueno, yo estuve cubriendo fútbol durante 19 años, conozco muchísimo del tema. No digo que yo sea el que más conoce, por supuesto que no, pero me conozco mucho y me dio el cuero como para escribir un libro que además tiene 100 entrevistas a referentes de todo tipo, jugadores famosos, técnicos, árbitros, padres, dirigentes, etc. Entonces, en esta oportunidad me decidí a escribir este libro porque yo lo sigo de toda mi vida. Yo soy uruguayo, tercera generación en Uruguay, uruguayo a muerte, pero también tengo mi corazoncito con Israel, que es el centro espiritual de la vida del pueblo judío. Yo sigo ese tema mucho, además tengo muchos amigos a lo largo y ancho de Israel. Ancho no mucho porque Israel es muy finito, pero bueno, tengo muchas amistades y contactos y además sé qué medio seguir para bien informarme sobre el tema. Sigo mucho también el panorama internacional. Así que de manera que tenía material más que suficiente, es un libro de más de 700 páginas, pero con letra grande y mapas y fotos y demás, y es un libro que ágil de leer. Y contanos, ¿cuál es Eh, la tesis fundamental del libro? bueno, yo le explico al lector que para empezar, que todo este asunto, es decir, a ver, son 66 capítulos y cada capítulo trata de un módulo, pero a lo largo del libro uno va entendiendo cómo el antisemitismo y el antisionismo en el fondo son lo mismo. Porque cuando la gente habla pestes del Estado de Israel, en realidad, Hace una breve explicación de la diferencia entre el sí, sí, sionismo y el judaísmo. con mucho... Porque nuestro televidente no tiene por qué estar informado, Ok, yo ok, tampoco, ¿vale? perfecto. Perfecto, pero me gusta darle un poquito de contexto, si te parece. Sí, sí. Sí, sí, lo definimos. Es decir, el judaísmo en realidad no es una raza. Tiene un componente muy importante de religión, porque hay una religión que es el judaísmo, ¿bien? Hay un pueblo, grupo humano, que se autodefine como judíos, pero no todos los judíos siguen la religión, entonces se definen como judíos, pero de repente van más por el lado cultural del judaísmo. Y el judaísmo además tiene además de un centro, vamos a decir, geográfico central, que es la tierra de Israel, que es lo que originalmente, tal como está explicado en el Antiguo Testamento, es lo que Dios le prometió a los judíos como su tierra para vivir. ¿Está bien? Entonces hay como estos tres componentes, la tierra, el pueblo, la religión. Pero hay gente que no sigue la religión, pero es parte del pueblo y así. ¿Está bien? Es un poco más complejo, pero lo explico un poco así como en síntesis para que se entienda lo que es el judaísmo. El judaísmo no es proselitista, o sea, yo me imagino que a ninguno de ustedes nunca le golpeó la puerta a la casa a alguien para decirle se quieren convertir al judaísmo. No, Pero sí, ahí está. no, Como pasa de repente en otras religiones. de hecho, es una de esas religiones que no tiene conversión. Es posible. Tienen sí. ¿Sí? No, por supuesto. Sí, por supuesto que Yo sí. pensaba que no. Este, sí, no, por supuesto que sí.
A lo largo de toda la historia se ha convertido gente del judaísmo y hoy actualmente también. Hay Disculpa, el la nivel. conversión no es de un día para el otro en el judaísmo, ¿verdad? Sí, Puede llevar sí, hasta no 2 es, años. no es tocar la puerta y entrar, ¿no? Sí, No sí. o sea, a ver, el judaísmo, la versión de conversión que nadie discute, vamos a decir, porque el judaísmo también es como con Uruguay con el tema del fútbol, ¿no? Somos 3 millones de directores técnicos. En el judaísmo también hay esas diferencias filosóficas, pero la versión que nadie discute es si alguien se convirtió de acuerdo a la ley que está mayormente dirigida a través de las corrientes ortodoxas. Si alguien se convierte por esa vía, nadie te va a discutir la conversión. Después hay conversiones que ¿Qué son un es? poco ¿Qué más, sería? ¿Estudiando la Torá? claro, tenés que estudiar la Torá, y si estás de acuerdo con adherir a la filosofía del judaísmo, entonces te convierten. Porque no es que te convierten, por ejemplo, pues sí, me voy a suponete, Maxi, vos te vas, me parece que sos casado, pero suponete que te querés casar con una judía, entonces ahí está. Entonces el judaísmo no te dice, sí, hay una opción para casarte con una judía, porque a veces, por ejemplo, yo no sé tanto de cristianismo, pero creo que, por ejemplo, para casarte por iglesia tenés que hacer una conversión para ser, digamos, cristiano, para estar en la iglesia. Tenés que estar bautizado. Está, Es bautizada. una condición sine qua non. Exacto. Entonces es una conversión, pero más simple. Esto es, vos te querés convertir al judaísmo, o sea, si vos te querés casar con un judío, no necesitas convertirte, o sea, casate por civil y listo, ¿entendés? Ahora, si te querés casar con un judío bajo el toldo de lo que nosotros le llamamos la jupá y que el rabino te considere y te dé un certificado de que es un casamiento judío, entonces te dicen, bueno, sí, el que se tiene que convertir. O al judío se tendrá que convertir al cristianismo o lo que sea, está bien, todas las variantes, pero el judaísmo no es cerrado, o sea, te podés convertir. Hay distintas vías. Después hay vías que son como más light, pero los sectores más ortodoxos no te lo reconocen. ¿Está bien? Entonces es un poquito más discutido, pero existe la opción. ¿Está bien? Para ser ciudadano israelí no necesitas ser judío. O sea, hay ciudadanos israelíes que son árabes, que son musulmanes, cristianos, bajáis, drusos, beduinos, cosas, y son ciudadanos israelíes y tienen los mismos derechos. Por eso esto ya explica que es una gran mentira todo el tema que se corre la bola del tema del apartheid en Israel. Porque en Israel todos los ciudadanos, no importa el credo, tienen absolutamente los mismos derechos. Van a las mismas universidades, se tienen los mismos hospitales, van a los mismos shopping. En muchos árabes, lo único que los árabes no están obligados a hacer el ejército. Pero los que lo hacen voluntario. Y hay miles de árabes, cristianos y musulmanes, que son soldados de la CFDI. O sea, toda esa gente que insulta a la CFDI. O sea, le no dice, están "Judíos estos judíos". obligados, pero lo pueden hacer voluntariamente porque tiene algunos beneficios sociales. Te pagan la universidad, etcétera, ¿no? Bueno, pero yo no creo que los que lo hacen por ese No, tipo no, de cosas. Yo no. creo que Pero simplemente comentarlo, algunos, que si los hay, se les permite ingresar al sí, ejército, hacen carrera como los demás. No tienen sí. limitada la carrera tampoco militar, imagino, por ser Bueno, pero a extranjero. ver, está bien lo que decís, pero también tiene el riesgo de que si haces el ejército y justo hay un conflicto militar, te puedan matar o herir, etcétera. El que Entonces, se pone la no, boina tiene que asumir ese no, trabajo. lógico, está bien, está bien. Lo que quiero decir es que no es tan lineal de decir que lo hacen porque tendrían algún beneficio, porque también tienen los riesgos. Entonces es No, no, una. no, claro, claro, ya, bueno, ya como que no tengan la obligación me parece bárbaro igual. No tienen la obligación, pero tienen el derecho a hacerlo. Y los que lo quieren hacer lo hacen. Y hay miles que lo hacen, de hecho. O sea, tampoco lo quiero pintar esto, no me quiero hacer el Heidi y el abuelito, ¿no? O sea, también hay árabes que son árabes israelíes, pero que en el fondo tienen su corazoncito con el lado palestino, por decirlo de una manera. ¿Está bien? Entonces, es compleja la situación, pero no es tan lineal. Y lo que no hay seguro es apartheid. No existe la apartheid. Vos te tomás un avión, te bajás en el aeropuerto Ben Gurión de Israel, caminás 3 pasos y ya te das cuenta que no hay apartheid. O sea que Lo esa que, tontería. lo que sí hay es segregación barrial, pero eso es prácticamente que voluntario. Los ortodoxos quieren eh, vivir al lado de ortodoxos y los que son más liberales quieren vivir al lado de barrios más mixtos y me imagino que es un ok, tema, lo voy a ¿no? explicar. Necesito unos minutos para explicarlo porque no Sí. es tan bien. Nada en Israel es tan fácil de explicar. Hay ciudades que se le llaman ciudades mixtas, ¿está bien? Se les llama así. No sé si está bueno o mal el nombre, pero se les llama así. Entonces, ¿qué quiere decir? Que son ciudades como, por ejemplo, Haifa, Acre, Jafo, hay como 3, 4, 5 grandes que son ciudades donde árabes y judíos conviven. En algunos barrios, puerta por puerta, son vecinos unos de otros. En algunos barrios hay preponderancia judíos, en algunos otros hay preponderancia árabe. ¿Está bien?
Después hay ciudades que son como netamente árabes, mucho más de lo que son las netamente judías, pero también las hay. Las netamente árabes, en general, están un poco ligados también a la historia de la región. Son poblados que nacieron como poblados árabes, que con el tiempo fueron creciendo, y contrariamente a toda esa estupidez de la limpieza étnica y todo lo demás, vos tenés ciudades árabes en Israel que tienen 25, 35, 40.000, 45.000 personas en la ciudad, ¿está bien? Entonces a veces vos ves gente malintencionada que le traslada a 15.000 kilómetros acá a la gente historias de un pueblito de 300 personas que ya no está más y que cada vez que van a esa montaña lloran porque ese pueblito ya no está bien, puede ser, yo no le quiero negar los sentimientos a nadie, pero nunca te explican que si bien es cierto que hay un pueblito de 300 personas que ya no está más porque la gente que estaba ahí se fue o lo que sea, o fueron desplazados por la guerra, pero tenés al lado una ciudad con 35.000 personas y eso nunca te lo dicen, ¿está bien? Ahora, esa gente que tiene ahí 35.000 personas, es lo que yo les estaba diciendo, o sea, tienen todos los mismos derechos que los judíos, ¿está bien? No hay ninguna diferencia. Y para aclarar un puntito más con este tema, que me parece importante, es que cuando se dice que el Estado de Israel es supremacista porque busca un Estado judío y lo demás no, y no sé qué, acabo de explicar por qué no lo es, pero además, ese tipo de gente que dice esas estupideces, nunca te dicen que hay 56 países musulmanes, nunca te dicen que hay 14 países que se declaran desde su constitución como países cristianos, y hay países como más con preponderancia de confucianos, etc. Entonces, lo que yo digo es, siempre la vara es distinta cuando se habla de judíos. Si se habla de judíos y hay un país judío, dicen, no, no puede ser, es ilegítimo, es ilegal, es supremacista, es apartheid, y todo eso son tonterías. Y respecto a la parte legal en Israel, Israel me imagino que tiene una constitución y un cuerpo legislativo bastante secular. Hay divorcio, no hay inequidad respecto a los derechos de los hombres y las mujeres. Digo, en ese sentido es un país mucho más occidental que los países que tiene alrededor con los musulmanes, ¿no? Israel es un país donde es una sociedad liberal capitalista. Tiene resabios todavía de cosas que no se terminaron de acomodar, donde la gente un poco todavía se quejan en algunas áreas impositivas y demás, cuestiones que están todavía como en un desarrollo. Porque Israel, los primeros 30 años de Israel fue socialista. Sí, claro. Desde el Hasta los 48, 80. claro, exactamente, hasta que gana la derecha de la mano de Menachem Begin. Hasta ese momento Israel tuvo 30 años de socialismo. ¿Ah? Y el Bueno, gran despegue. todos los bienes son del Estado todavía, ¿no? No adquirís propiedad, creo que tenés el usufructo por 99 años, ¿eso sigue vigente? Sí, o sea, hay un truquillo legal. La tierra, por ejemplo, no es que te la venden, sino que te la dan por, ahí está, de unas décadas. Yo no sé ahora, no me acuerdo exactamente. 99 años fue lo que yo leí hace un tiempo, no sé si cambió. Sí, no sé hoy en día cómo está esa parte de la legislación. Sobre lo que me preguntabas anteriormente, es un régimen parlamentario. O sea, cuando vas a la elección a votar, vos lo que votás son los parlamentarios. Son 120 parlamentarios, de lo que se llama ya la Knesset. La Knesset es el parlamento, ¿está bien? Esta Knesset tiene 120 lugares y para elegir el primer ministro tiene que tener el voto por lo menos de 61 de los 120. Como no hay ningún partido que tenga esa cantidad, lo que sucede es que se arman coaliciones. Esas coaliciones, una vez que llegan a la cantidad, por ejemplo, Netanyahu tiene oscilando ahí nunca menos de 64 parlamentarios que lo apoyan. Mientras él tenga esa coalición, no va a caer y el gobierno sigue. De hecho, es un gobierno bastante sólido, por más criticado que sea, es muy sólido. Esta vez la coalición fue una coalición netamente como de derecha y religiosa, contrariamente a otras coaliciones anteriores donde incorporaban algo más de centro y a veces de izquierda, pero eran gobiernos a su vez donde unos se ataban las manos a los otros y entonces, bueno, no se avanzaba tanto en el plan del que estaba en el gobierno. En este caso, están avanzando con más firmeza en su proyecto, en el proyecto de Netanyahu y, bueno, concediéndole a sus socios cosas. Después hay un poder judicial muy fuerte. Cuando digo muy, es muy con M mayúscula, que es lo que está siendo cuestionado por el gobierno de Netanyahu y que era el gran problema y el enfrentamiento político que había hasta el inicio de la guerra en el 7 de octubre, porque Israel estuvo muy dividido todo el año previo por un proyecto de reforma de la justicia. Es que no sé si quieren que explique esto, capaz que es un embole para ustedes o para la gente, no sé. No creo que sea un embole, pero
Es como vos quieras. Yo lo que no quiero es que estemos en una hora y se pierda el punto. Es por qué hay tanto semitismo en el mundo. Y vas a tener para hablar por ese lado, Ale. Disculpa, te voy a tutear, Ale. No, sí, Si claro. querés, redondear la idea y vamos a avanzar a diferencia judaísmo, sionismo. Y nada, la tesis del libro, porque te digo, vamos a empezar a perder audiencia. Ok, entonces dejémoslo de la reforma y otro día si quieren lo hablamos. Es más, En el tema de la... podemos hacer varios episodios sobre el tema, porque da para hablar y hay mucha ignorancia respecto a cómo funciona. Hay Por supuesto. periodismo amarillista respecto al tema que te cuentan solo un lado, más los últimos 5 años en los que hubo prácticamente un lineamiento mundial de todos de todos los periódicos grandes y de todos los canales de televisión tratando de dar una versión de la historia, ¿no? Lógicamente que hay mucho para hablar y entender cómo funciona el Estado de Israel es fundamental, pero más fundamental es entender cuál es el problema nuestro, el problema que tenemos de este lado, ¿no? Ok, entonces te explico. Bueno, voy entonces al tema de la diferencia entre el antisemitismo y el antisionismo. Lo que me preguntaba es la diferencia entre el judaísmo y el sionismo. El sionismo en realidad es un movimiento político, no es un movimiento religioso. Y es un movimiento que surge como tal a fines del siglo XIX. La situación en Europa del siglo XIX era muy parecida a lo que estamos viviendo acá. No había, o sea, acá hasta un punto, o sea, había habido sí en algunas regiones violencia física, como por ejemplo especialmente en lo que terminó siendo después la Unión Soviética, pero previo a eso en Rusia, en la Rusia zarista, en las regiones también como más de Ucrania, Lituania, los cosacos habían sido especialmente violentos con los judíos históricamente. Y dentro de Europa, una vez que los judíos fueron aceptados, por un lado estuvo bueno porque los judíos ya eran aceptados como ciudadanos, empezando por Francia y después se extendió a otros países en Europa, eso estuvo bueno, pero simultáneamente el éxito de los judíos en distintas profesiones y en distintas cuestiones, porque los judíos son gente muy aplicada en los estudios, en el comercio en general, El 25% de los premios Nobel los tienen judíos. claro, entonces, claro, para ser un pueblo tan pequeño, el nivel de éxito en distintas áreas generó una especie de, bueno, una rosca de conspiracionismo y de cuestiones, entonces se intensificaba este odio, que terminó en que los judíos se empezaron a juntar para decir, che, tenemos que hacer algo, y liderados por un tipo que se llamaba Zvi Herzl, que dijo, bueno, vamos a generar un congreso de judíos que nunca había habido, en Europa, que se llamó, ahí le llamaron el Congreso Sionista, por eso viene de Sion, ¿no? Sion es la montaña donde estaba Jerusalén, entonces sionismo viene de ahí. El sionismo tuvo en su principio, y esto lo digo muy rápido porque es lo que generó otras teorías conspiranoicas, ¿qué pasa? En lo que era entonces la histórica Palestina, que eso lo explico después, en ese momento que se llamaba Siria del Sur, estaba en manos de los otomanos, desde hacía 400 años. Los otomanos controlaban toda esa región. Y los otomanos no permitían que los judíos regresaran a la tierra de la que habían sido expulsados en época de los romanos. Entonces los judíos volvían en pequeños números y tenían una pequeña población que nunca terminó de vivir que siempre había una población judía presente, así como había árabes sunitas, drusos, beduinos, todo lo que ya expliqué. En el marco de esa población también habían judíos, pero eran todos, digamos, súbditos del Imperio Otomano. Los otomanos, los sionistas negociaron con los otomanos, pero no había caso. Entonces, los sionistas se vuelcan un poco a negociar con los británicos. Y los británicos les ofrecen distintas opciones, porque viste que empiezan los contactos de uno, los contactos del otro, y ofrecen cosas en Argentina, no la Patagonia, pero algún espacio en Argentina, que era un país en este momento tan grande como es hoy, pero con 1,5 millones de habitantes, o sea, estaba muy despoblada la Argentina. Entonces, algunos británicos que tenían mucha influencia en Argentina dicen, bueno, ahí los podemos mandar y hacer alguna especie de hogar nacional, lo combinamos con el gobierno argentino. Igual, esa propuesta y la de Uganda y otras que hubieron, fueron desechadas en el siguiente Congreso Sionista. O sea que todo eso fue bien recibido, dice, che, gracias por el ofrecimiento, pero no, queremos volver a la tierra de Israel. Entonces, el sionismo desde ese entonces hasta hoy, su único objetivo, en principio, fue la concreción de un Estado judío, pero una vez que ya está, que existe, es el fortalecimiento y la existencia del Estado. Eso es todo lo que es el sionismo. Bueno, Todo lo demás que le agregan es mentira. y su defensa. Claro, por supuesto. Todo lo que tiene que ver con o sea, a ver, incluso para ser sionista no necesitas ser judío. Hay mucha gente que no es judía y apoya la existencia del Estado de Israel, su fortalecimiento y su existencia y demás. Esa gente es sionista y no es judía.
Porque es un movimiento político al que vos podés adherir, no es que no tenés que ser socio de ningún club, es simplemente tu postura en la vida. Si decís, bueno, yo apoyo que los judíos tengan su autodeterminación en su tierra ancestral, listo, sos sionista. Y bueno, ahora sí, saltemos al tema preocupante. ¿Por qué hay tanto antisemitismo actualmente? ¿Cuál es el problema? Saquemos de Ok, lado, bueno, la persecución histórica, la envidia por el éxito del pueblo de Israel en toda la. Mirá que hay un estudio que lo cita el doctor Jordan Peterson, sí, lo que dice, conozco. es de esas cosas negras que nadie quiere escuchar, pero en promedio, incluso los judíos son más inteligentes que el resto del mundo. Tienen una base de IQ casi 5 puntos por encima de la media de otros pueblos, mientras que hay otros pueblos que tienen una base de IQ por debajo, ¿no? Hay que aclararlo. No es que son todos genios, pero en la media son más inteligentes que el resto y hay que lidiar con ello. Les va mejor por eso. No es casualidad que les va Conozco, mejor. conozco al doctor Peterson, no, tengo un libro pendiente que es el último que él sacó, muy gordito también. We who struggle with God. O We who wrestle Ahí with God está. se llama. No lo leí todavía, lo tengo ahí en mi lista de espera. Yo lo compré, leí Este, 20 páginas y se lo regalé a un amigo para su cumpleaños. Le qué bueno. mando un saludo al doctor Calero. Lo tengo ahí en la guantera. Pero bueno, no estaba en Igual conocimiento de era un este dato estudio. anecdótico, sacando la Ok. envidia de lado, ¿cuál es el problema del antisemitismo? O individualizar algunos y desarrollarlos. Unas causas. Mira, sinceramente, hay una primera respuesta que tengo que decir es no sé. Pero Ah, ahora te explico por qué digo esto. Porque la causa de la causa no la sé. O sea, voy a esto, mira. El antisemitismo fuerte en realidad se inicia con el tema de la acusación a los judíos por el tema de la muerte de Jesús. Y si vos te ponés a ver, hay gente que hasta el día de hoy, o sea, yo tengo gente al día de hoy que me dice, ustedes mataron a Jesús, ¿entendés? O sea, poco menos que si los romanos no hubieran matado a Jesús hace 2000 años, Jesús estaría acá con nosotros y por culpa nuestra no está, ¿entendés? Entonces, lo otro que la gente pasa por alto, y yo espero que la gente muy creyente no se enoje, porque no voy a decir nada que no sea cierto, pero hay gente que es como que no lo quiere aceptar, para empezar. Jesús era judío, o sea, Jesús nació en el reino de Judea, y se crió y vivió básicamente entre Judea y la Galilea, ¿está bien? Judea, Samaria y la Galilea. Ese fue el ámbito donde se desarrolló la vida de Jesús. Vivió en una época en la que los romanos tenían a esa provincia que los romanos dominaban todo el Mediterráneo prácticamente, toda la vuelta, entre ellos a esa región de la tierra de Israel. Y en ese medio también estaba Jesús, ¿está bien? Cuando finalmente matan a Jesús, no mataron solo a Jesús, mataron 2.500 judíos y los crucificaron. O sea, los judíos no crucificaban, no era una forma de los judíos de ajusticiar a la gente. Era una costumbre romana que era muy cruel, porque pues ya sabes cómo funcionaba. Vivo te clavaban ahí, un desastre, ¿no? Una cosa muy cruel, y lo hacían precisamente para infundir cierto terror y a la vista de todo el mundo, porque era su forma de decir, imponer, en parte, una de sus formas de imponer la autoridad. Ahora, ¿qué pasó? Después de eso, y una vez que los alumnos y los alumnos de Jesús escriben los evangelios y todo eso cobra cierto, se vuelve viral, por decir una manera, y llega también a los ámbitos de gobierno y demás, y lo empiezan a imponer como una suerte de filosofía religiosa, pero además también ligada a la autoridad de la época. Entonces los judíos, que eran los portadores del origen filosófico de todo lo que surge después del cristianismo, que no fue Jesús el que lo creó, o sea, fueron los alumnos de sus alumnos los que crean el cristianismo. Jesús predicaba el Antiguo Testamento. Tal vez era un poco reformista, si se quiere, en algunos aspectos, pero básicamente era eso. Entonces, bueno, empiezan. no vamos a meter en terreno religioso, disculpame que te lo diga, pero Vale. el quiebre fundamental, y nuevamente me remito al doctor Peterson porque de ahí saqué esto, no es que yo soy un erudito ni nada, el quiebre fundamental y el gran salto hacia adelante a nivel de filosofía moral que hace el cristianismo versus el judaísmo ortodoxo clásico es la categoría del individuo. ¿Por qué? Porque el judaísmo era una religión tribal, comunitaria. Y el cristianismo dijo, no, somos todos iguales, Dios nos ama a todos, tenemos todos a Dios adentro. Entonces, la filosofía liberal clásica moderna solo fue posible gracias a la categoría del individuo que fue creada con la figura de Cristo. Eso es lo fantástico. Ahora, si me decís, ¿quiénes escribieron el dogma cristiano? Y seguramente fueron judíos.
Pero está, es 3 pesos aparte, pero es fundamental la figura de Cristo para entender el mundo de hoy, ¿no? Porque los derechos humanos no existirían sin Cristo. Te propongo dejar para otro día el Pero debate teológico, dale. porque No, yo voy igual, a traer refuerzos si querés debatir de eso, porque no, no estoy está bien, preparado. no es de mi campo de, vamos a decir, de expertise, pero Está bien. igual Armamos lo un que sí te puedo debate, decir, peleemos sin saber si venís no, preparado o no. está bien, pero lo que te quiero decir al respecto nada más, simplemente es que no es así de que el judaísmo considere que los judíos son diferentes en que las otras personas. De hecho, el Antiguo Testamento, ¿por qué relata que todos venimos de Adán y Eva? Porque que no eran judíos, Adán y Eva eran seres humanos, los primeros seres humanos en ser creados, de acuerdo al Antiguo Testamento. Y todos los humanos venimos de Adán y Eva. Entonces, precisamente, el Antiguo Testamento hace hincapié en eso, en que todos tenemos el mismo origen. Lo que pasa es que en algún punto Dios le entrega a los judíos una misión específica, que es, de ahí viene el concepto de pueblo elegido, pero que no significa que los judíos se consideren o sean superiores a los demás, ni superiores ni inferiores. Era simplemente que eran elegidos para un trabajo que tenía que ver con la difusión de lo que Dios quería como expandir en la humanidad acerca del bien y el mal, y lo otro, ¿está bien? Pero no es una posición donde los judíos se creen o sean de ningún punto de vista superiores a nadie, ¿está bien? Y eso es una tergiversación exprofeso que se ha hecho para difamar a los judíos. Pues está inundada las redes de comentarios de gente que dicen, el pueblo elegido y matan en nombre de Dios. Los judíos no matan en nombre de Dios tampoco. O sea, es todo invento de gente que no... Que no matan en nombre de Dios, seguro. Los que matan en nombre de Dios son los otros. Bueno, claro, Sí, está bien. Incluso dejémoslo tienen un claro. grito Dejémoslo claro. O sea, entonces, los cabezas de trapo asediaron Europa durante 600 años antes de la primera cruzada. Ahí está. Los judíos no le hicieron la guerra a nadie. A nadie. Así Sí, que dejémoslo claro. judíos... Y los cristianos tampoco arrancaron ninguna de esas guerras. Los cristianos dijeron, pará, esto se fue la mano. Esa es mi lectura. Yo a redondear este punto y sigamos adelante. Sí. Esto es simplemente lo que yo quería decir cuando estaba explicando al principio el tema, es que en determinados sectores cristianos se veía a los judíos como una especie de pasado que había que dejar atrás y que no interfiriera para nada en lo que tenían planificado hacia adelante. Entonces los judíos pasan a ser como señalados, además los judíos se negaban a convertirse al cristianismo. Y es como yo te digo, si viene alguien y te dice, si no decís que tu salvación está en Jesús, te vas a ir al infierno. Y yo digo, bueno, está bien, pero déjame que me vaya al infierno yo. O sea, no, déjame tranquilo, que yo no te molesto. Pero ustedes no creen en el infierno. Así que... Bueno, de otra manera, o sea, no es que creemos en el infierno de la forma de... El infierno dantesco, el que de tenemos Dante, todos en la claro. cabeza ahora. Nosotros creemos que lo que vos haces en la vida, una vez que te vas, tenés que rendir cuentas. ¿Está bien? Entonces, dependiendo cómo las cosas que hiciste, si te mandaste macanas o todo, pasás por un periodo donde te lo hacen sentir. Creo que Eso es similar a los egipcios. No conozco la filosofía egipcia al respecto, pero lo que yo te puedo decir es eso, que después de que nos vamos, rendimos cuentas. ¿Está bien? Esa es nuestra filosofía al respecto. Entonces, ahí tenés, bueno, después cuando hablemos un poco, si querés, del asunto del Islam con este asunto, también pasa por esa complejidad de que no se acepta de que vos tengas tu verdad y el tipo te quiere imponer su verdad. Entonces, eso es un problema. Es como yo te decía al principio de nuestra conversación, los judíos no te tratan ni de convertir ni de convencerte de nada. O sea, vos vivís tu vida feliz, podés hacerlo perfectamente y vas a llegar tan arriba espiritualmente como... siendo buena persona y haciendo las cosas bien, vas a llegar tan arriba como cualquier judío que también haga las cosas bien, ¿entendés? Esa es nuestra filosofía. No para llegar arriba en el más allá tenés que ser judío, para nada. No es nuestra filosofía esa. ¿Me explico? No es necesaria, o sea, los gentiles también van al cielo, ¿es lo que estás diciendo? Por supuesto. Okay. De hecho, en el Antiguo Testamento están lo que se llaman las leyes noágicas, que son 7, que son tipo como los 10 mandamientos. No matarás, no cometerás adulterio, Si vos te comportás bien, llegás tan arriba como el más santo de los judíos, si es que lo hay, pero digamos, si cualquier persona que se comporte bien en la vida van todos al mismo lugar. No necesitas hacerlo a través del judaísmo si no lo sos. Igual, para el judío... el mandamiento no es no cometerás adulterio, es mucho más profundo. Siempre lo digo porque el día que yo lo leí, dije, mirá qué sentido que tiene. Que no mirarás con ojos lujuriosos a la mujer de tu vecino. Claro, no codiciarás la mujer del prójimo. Y eso, en realidad, no es una defensa interna de la relación, es una defensa externa de la relación. Porque decir no le meta la guampa a tu mujer
es para ti. Ahora, Claro. decirle a todos, no te metas con la mujer del otro, es un refuerzo externo para no meterse con la mujer del otro. Es fantástico, que hoy no existe, eso abandonó. Hoy hay tipos que se meten con mujeres casadas y hay mujeres casadas que se meten con tipos casados. Y eso es lo que dice el mandamiento que está mal. Dice, ¿qué te dice la gente? Ahora está esto es un cambalache, brújula cambalache. ¿Qué te dice la gente? No, si él quiere ser infiel, problema de él. No, también estás mal. Porque tú sabes que él tiene pareja. Y no estás pensando en el daño que le estás ocasionando a la pareja. Tú estás siendo cómplice en ese acto. Entonces, está mal meter la guampa y está mal meterse con gente casada. Eso lo quiero aclarar. Exactamente. Es así, pero bueno, la cuestión es que, de acuerdo a nuestro credo, los que hacen esas macanas rinden cuentas del otro lado. Del ¿Está otro bien? lado, Y a veces en la vida misma también, por supuesto, pero sin que uno necesariamente sea consciente de que tal situación complicada que te vino en tu vida sea porque estás pagando alguna macana que te mandaste, porque eso también existe, ¿no? O sea, un poco de que vos en vida podés de alguna manera, mediante situaciones complicadas, y también tenés forma de remediar. En el budismo también existe la posibilidad de que vos hagas una especie de remedio para las cosas que estén mal, que es precisamente haciendo el bien. Si vos, por ejemplo, haces caridad. Hay un mandato a la caridad, ¿no? A la verdadera Claro, caridad, no al impuesto. sí, en realidad el concepto en hebreo está mal traducido a caridad, porque en realidad es como darle al otro lo que le pertenece o le corresponde al otro. O sea, hay personas que tienen o administran un dinero importante, pero ese dinero en parte es para que sea redestinado a otras personas que lo necesitan y les corresponde, no es que vos le estés haciendo un favor. Bien. ¿Está bien? Bien. Es una expresión genérica, pero está, más o menos, para que quede ahí como bollando. Volviendo al punto, antisemitismo Uruguay. Te voy a bajar una línea dura. Entonces, vamos un poco al presente. Yo hoy en día veo como 3 fuentes o de puntos de generación de antisemitismo y antisionismo, todo entreverado, pero que es lo que está provocando este odio visceral con los judíos. Un punto es, por ejemplo, como decíamos al principio, el Islam radical. ¿Por qué? Porque el Islam radical no tolera todo lo que no es Islam, para empezar, y los judíos están en primera línea porque los judíos son prácticamente de todos los pueblos de Medio Oriente los únicos que le han plantado cara al Islam. Porque ¿qué pasa? Vos tenés los kurdos, los drusos, los cristianos, especialmente los cristianos la están pasando muy mal desde hace ya mucho tiempo. El mundo ni siquiera los protege ni hace nada por ellos, salvo Israel. Y el Islam lo que tiene es que ellos creen que, así, ellos te ofrecen 3 opciones. O te convertís al Islam, o les pagás un impuesto porque te dejen vivir bajo determinados límites de tus creencias, bajo el poder de ellos. La tercera es, no aceptás ninguna de las dos, te matamos. Entonces, claro, eso hace muy complicado el tema. A esto se agrega cosas que ni siquiera están en el Islam. Por ejemplo, en los textos sagrados del Islam, en ningún lugar aparece Palestina, en ninguno, 0. Y ya existía al tiempo de que vivió Mahoma. Sin embargo, en los textos no hay nada que se refiera a Palestina. Sí se menciona 44 veces a Israel y en vinculación al pueblo judío, cosa que los musulmanes, por una cuestión bastante extraña, no están muy conscientes del tema, y solamente yo he visto estas discusiones que se arman como, así como también en las redes, en YouTube, lo que sea, esta cosa que hay de discusiones teológicas, y los tipos hasta se sorprenden cuando les muestran las ayuras y las unas y todo eso, donde donde los textos islámicos hablan de la pertenencia de la tierra de Israel al pueblo judío, y los tipos quedan de cara, muchos hasta se van, cortan la comunicación y se van, porque quedan como frustrados. Porque los clérigos y mucha gente que son los referentes de ellos les han metido en la cabeza de que es una guerra santa liberar ese territorio de manos que no, o sea, ellos no soportan, no toleran la soberanía judía en su tierra ancestral, ellos consideran que son tierras del Islam. Y como hay casi 2.000 millones de musulmanes en el mundo, de los cuales se calcula que un 20-25% están en esa onda complicada. Dios dijo que iban a ser una prole abundante. Claro. Sí, el tema es el cariz que toman. No, pero viste que a sus 2 hermanos, a uno le dijo que iba a tener muchos hijos, al otro que iba a ser el elegido. A Isaac y a Ismael. Exacto. Sí, por eso, bueno, nosotros le decimos a nuestros primos. Y se cumplió, ¿eh? Son los cuantos. Y bueno,
Tal cual. Pero la cuestión es que ellos, bueno, han embarcado a buena parte de su población en una guerra santa que no tiene en realidad tanto asidero desde el punto de vista teológico. O sea, le faltan. El problema igual, bueno, son cavernícolas, ¿eh? Esa es mi honesta Bueno, opinión. Son está bien, cavernícolas. pero Viven bajo normas cavernícolas, se tratan entre ellos como cavernícolas, actúan políticamente como cavernícolas y a nivel de económico son cavernícolas también. Entonces, para mí son cavernícolas. La diferencia entre ellos y un grupo de indígenas que están en el Amazonas es que tuvieron contacto con el desarrollo de Occidente y por eso andan con las AK-47 acá arriba, pero creo que andarían con arco y flecha, si no Occidente. igual nadie ha matado más musulmanes que los propios musulmanes. O sea, Es increíble, son cavernícolas. tienen guerras tribales entre ellos Sumamente tribal, exactamente. El problema es el tribalismo. y son sociedades muy violentas. Pero bueno, esa es una de las fuentes, digamos, del odio a los judíos, pero que en realidad también es un odio a todos los no islámicos, donde los judíos están en la primera línea, pero no la última. O sea, que eso esto vendría a ser ¿cómo se dice? Un granito de arena de advertencia para el mundo de que esto es así. De hecho, lo estamos viendo que está pasando en Europa, en parte de algunos lugares de Estados Unidos y demás. El segundo punto de odio disfrazado de antisionismo, pero es también odio a los judíos, viene de la ultraizquierda, de algunos sectores de izquierda. ¿Por qué? Porque ellos se han alineado en realidad con buena parte del movimiento islámico en contra de Estados Unidos o el imperialismo, el capitalismo, todo eso, lo tomaron como una especie de alianza natural. ¿Está bien? Las lesbianas, los gays, los trans se alinearon con los cabezas de trapo para pelear con los judíos. Vos, No, es tremendo. pero si hace 50 años fueses a escribir una novela de ciencia ficción y contabas que te iba a pasar, nadie te cree. Sí, sí. Pero el mundo en el que estamos, ¿no? Es tremendo porque, claro, son gente que acá la gente, ¿qué pasa? Los referentes de la izquierda le han cheguevarizado, han romantizado la cuestión del pueblo palestino y se los han aterrizado de una forma donde son un pueblo oprimido, que está en lucha entre ricos y pobres, poderosos y débiles, colonizadores y colonizados, han desdibujado la historia. Entonces la gente acá, por una cuestión de sentimiento, de naturaleza y de idiosincrasia, un poco, que también acá la gente tiene mucha esa idiosincrasia de izquierda, automáticamente se pone del lado del que es más débil sin cuestionarse demasiado todo el tema de la historia. Entonces yo lo primero que... Eso es la enfermedad marxista que se propagó a otras áreas, ¿no? Bueno, claro, lo que pasa es que han colonizado la cultura de una forma y la gente como que adoptó ciertos parámetros para tomar postura en los conflictos y lo hacen de la forma como saben entenderla, que es solamente a través de petróleo, riquezas. Entonces todo el mundo dice, no, porque Israel ataca a Gaza para quedarse con el gas que está bajo la tierra. No hay gas abajo de la tierra de Gaza, no hay petróleo, no hay nada. O sea, la gente no entiende, no pueden concebir que haya una guerra religiosa porque no entienden nada de religión y la rechazan. Entonces, la única forma como ellos tienen de ver el asunto es que haya intereses. No pueden entenderlo de otra forma. Y no pueden entenderlo de otra forma que no sea esta disparidad que hay, es porque son poderosos contra débiles. Entonces ellos necesitan eso para poder tomar posición. Y encima, porque en realidad lo que los lleva a tomar una posición tan firme y sin cuestionarse demasiado es porque, como ya odian a los judíos, cualquier cosa que te digan que hacen los judíos mal, aunque sea mentira, la gente ya lo quiere creer igual, porque le cierra con el relato y con ese sentimiento que tienen de odio. Hay una predisposición muy grande a alinearse con el débil. Claro, entonces si a vos te dicen que los judíos son asesinos de niños, sí, claro, por supuesto, son asesinos de niños. ¿Quién se lo va a cuestionar? Si les viene bárbaro a que le cierre con el odio. Y cuando le decís que la esposa favorita del profeta Mahoma de los cabezas de trapo era una niña de 6 años, con la cual tuvo relaciones sexuales a los 9, no te quieren creer. Judía. La secuestró Es y increíble. mató a toda la familia. Es increíble. Bueno. El que quiere entender a estos monos, que vaya y que sepa la historia de este hombre, cuando entiendan que esta gente cree que este tipo es su salvador, o su profeta, o el líder religioso más grande, tienen que decir esta gente está mal de la cabeza. Es lo único que puedo decir. Yo también me gustaría decirte algo, y mira que no lo digo por ser políticamente correcto. Hay muchos musulmanes Que no, sí, claro. lamentablemente no cortan ni pinchan en el mundo de los más fanáticos. Tienen una pero minoría sí, muy ruidosa ellos.
pero hay un gran número de musulmanes que son gente muy correcta, que profesan su religión, que no se meten con nada, que no quieren lío y que incluso algunos son hasta, vamos a decir, influencers por cuestiones de la paz o de defensa mismo de Israel. O como yo te decía hoy, hay musulmanes en el ejército de Israel. Entonces, no me gusta generalizar porque, viste, es decir, sé que hay un 25%, un 20-25% de la población mundial, que es muchísimo, ¿no? Estamos hablando de entre 350 y 500 millones de personas, que es un montón, están en una postura muy radical. Pero el resto no necesariamente. Yo le llamo cabeza de trapo a los religiosos, Alejandro. Yo sé que no te gustan esas palabras, pero acá le ponemos calificativos a todo. Bueno, no, está bien. A los Vos tenés fanáticos religiosos. Yo igual, a mí yo qué sé, no me gusta expresarme de esta manera, pero entiendo lo que querés decir y entiendo a lo que te referís. Yo simplemente me gusta explicar porque, es decir, no todo el mundo, incluso acá, por ejemplo, tengo idea en Uruguay de que, no sé del rabino que está ahora en la comunidad israelita porque no lo he tratado mucho, pero el que estaba antes tenía muy buen vínculo, por ejemplo, con el imán local de los musulmanes, hicieron varias actividades juntos por la paz y no sé qué. Digo, yo no lo conozco al otro hombre tampoco, pero bueno, sé que existieron esas actividades y me parece bien que existan. El tema es que con personas que creen que si tú no piensas como ellos, la consecuencia que Dios mandató es que tú debes morir, yo no puedo conversar. Y eso es como piensan ellos. No se puede Claro, conversar. no, por supuesto, no. Es imposible en Occidente asimilar o aceptar a personas que no tienen la capacidad de aceptar personas que piensen distinto. No, pero es decir, con los clérigos radicales islámicos no hay con quién hablar. No, hay es con quién hablar. imposible. Yo los Los radicales. miro los videos traducidos, no puedo creer lo que escucho. Los radicales no hay con quién hablar, eso es cierto. Pero los que son moderados o que profesan el Islam, eso no hay He problema. escuchado algunas barbaridades de algunos moderados. Pero bueno, después te paso videos. Entonces, decíamos de tres ejes, ¿no? El eje de lo que es esta ultraizquierda, parte de la izquierda, enlazada con el Islam, el propio Islam, radical, mejor dicho, y el otro punto es esto que hablaba Pablo hoy, que tiene que ver con los conspiranoicos, que tiene mucho en común con lo neonazi, aun cuando no necesariamente los conspiranoicos sean neonazis. O sea, el conspiranoico viene mucho con esta cuestión de lo racial, ¿viste? El semitismo, te vienen con eso, ¿no? Porque los judíos no son los verdaderos judíos, porque son descendientes de unos házaros que se convirtieron y esos son los que después, ya te vienen por ese lado y quieren deslegitimar al pueblo judío separándolo de su tierra, porque tienen ciertos conocimientos y saben que la tierra ancestral del pueblo judío es la tierra de Israel, pero entonces lo que hacen es decirte, bueno, sí, pero estos judíos no son judíos, son otros. Por eso te preguntaba, disculpa que te corte, Alejandro, te preguntaba, o traje el tema hace un rato, el tema del que convertirse no es de un día para el otro, o sea que no es que eran convertidos, que no era tan fácil convertirse el judaísmo. Es más, nadie quería ser judío hace 100 años en Europa porque el destrato era tremendo, o sea, no tiene asidero eso, ¿verdad? Bueno, es decir, está bien, pero hubo momentos, por ejemplo, a ver, yendo muy atrás en la historia, en la época del rey Salomón, mucha gente quería ser judía porque el reino de Judea de la mano del rey Salomón era muy exitoso, entonces había mucha gente que sí querían ser judíos. Es como que la alegría va por barrios, pero claro, digamos, ser judío cuando sos un pueblo perseguido, la gente ya de por sí no tiene mucho interés en convertirse tampoco, pero eso no quiere decir que los judíos rechacen que la gente se quiera convertir. El judaísmo no está Sí, cerrado. estamos de acuerdo en eso, sí, obviamente. El que se quiere convertir se puede convertir y tiene que hablar con las autoridades competentes. Yo tampoco soy un especialista en el tema. Lo que sí, de estos, la base del tema sí la sé y sé que es así. Lo de los conspiranoicos es un poco por donde pasa más todo este asunto, como hablabas hoy, de lo que está pasando con el tema de la Patagonia. Y eso es realmente increíble. Y acá lo explico en unos minutitos, si les parece bien a ustedes. Sí, dale para adelante. Una vez que bueno, voy a empezar desde otro lado. En los años 60, en el 61, 62, Israel secuestró al nazi Eichmann. Había sido una autoridad dentro del mundo nazi, especialmente en el manejo y el sistema que tenían los campos de concentración, campos de exterminio. Los israelíes lo secuestran en un operativo en Argentina y se lo llevan a Israel y lo juzgan y finalmente es ajusticiado. Los hijos de Eichmann quedaron en Argentina y con un grupo de neonazis quedaron bastante envenenados con la situación y comienzan a alargar una serie de la campaña. En esa época no había celulares, no había redes, no había computadoras, pero
se hizo igual, un poco como viral de otra manera, este asunto de que los judíos querían hacer un Estado en la Patagonia y le llamaron Plan Andinia. Eso lo larga al mercado, por decirlo de una manera, un profesor de la UBA que se llamaba Walter Beberaggi Allende. ¿Ah? Este hombre largó esa teoría en forma como más elaborada y mucha gente, como ya odian a los judíos, compraron eso como una verdad. Fíjense que llevamos ya 55 años de que se largó eso y hay gente que lo sigue creyendo. Y yo, cuando discuto con este tipo de personas, le digo, pero también, decime, en 55 años, ¿qué avanzó el Estado ese de judío en la Patagonia? ¿Qué hay hoy en día judío en la Patagonia? Y por supuesto no hay nada. Pero, hablando de Argentina, en Argentina, vamos con conspiraciones que hicieron. En Argentina se refugiaron incontables nazis. Perón era fanático de Mussolini y de Hitler, que no me rompa los huevos. Entonces, Sí. a ver, Argentina es complejo. Argentina no es Uruguay en ese sentido. La dejo por ahí, te dejo, Ale. No, tranquilo. Fíjense que, por ejemplo, en la época de poco antes y después, durante el golpe militar, y judíos hay de todo, pero judíos no son una cosa uniforme, donde todos pensamos lo mismo y todos hacemos lo mismo. Habían judíos que activaron dentro de lo que eran, por ejemplo, los movimientos montoneros. Y cuando los militares los atrapaban y los llevaban a los campos de detención y tortura de la dictadura, a los judíos los torturaban doble, porque los torturaban por montoneros y por judíos. Y en el caso de la parte judía de la tortura, si se puede decir de alguna manera, los torturaban porque les querían sacar información sobre el plan Andinia. Y yo me imagino, digo, más allá de la desesperación de estar detenido y que te estén torturando y que te estén haciendo pasar de la peor manera, me imagino la desesperación de los pibes que no tendrían ni idea de lo que les estaban hablando, porque incluso hay una serie que no sé si ustedes la vieron, se llama Yossi, en la que de alguna manera esa ficción refleja una historia real, que es que los militares argentinos los servicios de seguridad infiltraron instituciones judías para sacar información para ver si era real lo del plan Andinia. Y lo mismo, o sea, los espías que metieron en las instituciones le dijeron, tipo, mirá, no saben ni de qué están hablando, o sea, no existe el tema del plan Andinia en el mundo judío. Y de hecho es así, no existe, o sea, no existe. Después lo siguiente que dicen es que los judíos están atrás del tema de los incendios y que el motivo por el que lo hacen los israelíes es porque incendiando las tierras después se pueden vender más baratas o adquirir más baratas, entonces atrás de eso hay todo un mega negocio inmobiliario y más. Entonces están con eso. ¿Y cuál es la prueba que tienen? La siguiente. La prueba, entre comillas, lo que voy a hacer es tirar abajo toda esa estupidez. O sea, ¿qué pasa? Los chicos que terminan el servicio militar obligatorio en Israel quedan con un nivel de estrés muy alto. Entonces, una de las formas que tuvieron históricamente de un poquito atemperar y vivir otra vez la vida, antes de meterse a estudiar o trabajar lo que sea, es salir a hacer el mundo un poquito mochilero. Entonces tienen distintos circuitos, algunos agarran para el lado de Tailandia, China, la India, yo qué sé qué, y otros vienen, por ejemplo, a Latinoamérica. Los que vienen a Latinoamérica tienen un circuito que es así, van a la Argentina, van para el sur, vuelven por Chile, suben, van a la selva de Bolivia, después se van a la playa en Río, ¿entendés? Después se van a Centroamérica, van a ver volcanes, no sé qué. Tienen como un circuito. Cuando han tenido la mala suerte, capaz, de que en algunos casos han coincidido ahí con incendios que son históricos, que han pasado, cada tanto, lamentablemente, se han incendiado bosques en ambos países. Pero a esta gente se le metió en la cabeza no que fueron los turistas escandinavos, ni españoles, ni alemanes, ni holandeses. Son los israelíes que prenden fuego a la Patagonia por un... Entonces yo le digo a la gente, bueno, está bien, pero, a ver, ya hubieron incendios en el pasado. Entonces, si estos territorios se hizo con esa operativa de incendiar para comprar o vender más barato, ¿dónde están los territorios anteriores y en nombre de quién están? Marcame en un mapita y vamos a un poquito ver todo este asunto de los territorios israelíes en la Patagonia. Por supuesto que no te saben nombrar uno. Y el otro día... Sacame la consulta registral, ¿no? Claro, pero digo, aportame una prueba, porque si vos decís todos los años la misma estupidez, llega un momento que me tenés que demostrar. Pues, decilo, pero también mostrame algo, una evidencia mínima de que los israelíes están atrás de esta operativa. Y el otro día me vino uno... Estos conspiranoicos son los mismos que no quieren aceptar que Cristina Kirchner se robó todo, así que se vayan a lavar. Claro, no las aceptan patas, nada. vergüenza. Yo dos segunditos voy a prender la Dale. mesa. Ahí. Perdón. Entonces, estos conspiranoicos están con el tema de esto de los incendios en operativa.
Entonces me nombraron una estancia que yo me tomé el trabajo de investigar mínimamente, y resultó ser un centro turístico en el cual no hubo ningún incendio, y sus dueños no tienen nada que ver ni con la colectividad ni con Israel. Y después resulta que hay otra estancia con el mismo nombre cerca de Bariloche, que sí pasó por un incendio, pero que no tiene ningún vínculo con la que él me estaba diciendo, o sea, que una estancia patagónica. Entonces tiene un mambo, se nutren de videitos de TikTok, de videitos de YouTube que dicen cualquier pavada, que los edita cualquiera y le ponen una voz así, con un español hablando así, esto, lo otro, entonces se creen que son gente que sabe mucho, ¿entendés? Y todo lo que le dicen les parece que no sé, es increíble, ¿no? Entonces, bueno, está. Ahora, yo con esto quiero decir, aclarar lo siguiente. Si en algún momento algún israelí estúpido prende un cigarro mal prendido, lo tira a la colilla y prende fuego, y está atrapado, y el tipo realmente tuvo la culpa, que pague su pena. O sea, yo no estoy defendiendo a ciencia como un enceguecido. Si hay un pelotudo que vaya a hacer las cosas mal, que pague. Lo mismo para un escandinavo, para un alemán, para un español, para lo que sea, ¿no? No porque israelí sí o israelí no. Ahora, está pasando algo muy peligroso, porque ahora la gente ya está obsesionada, y donde identifican un israelí, salen a perseguirlo, a echarlo, a insultarlo, ¿cierto? Cuando en el fondo además es un turista, ¿no? O sea, lo que están haciendo es expulsar turistas en base a prejuicios. Esto se está volviendo realmente una locura y se está yendo de mambo, ¿no? De forma muy peligrosa, además. Convencidos de que además Milei está favoreciendo todo esto porque es un agente del Mossad en la Casa Rosada. Entonces vos imagínate, en ese nivel de locura que tienen, porque claro, está bien, Milei es un tipo que ganó la campaña electoral asegurando que él está del lado de Estados Unidos e Israel. Ok, lo dijo, no es que lo ocultan, no es algo. Ahora, que de ahí a que sea un agente del Mossad. Mira, Bueno. mira. Esto es increíble, ¿no? Porque a mí me encanta Milei, a Pablo también, acá a los brujuleros les encanta Milei, pero lo que nunca nos gustó fue ese espíritu mesiánico. De hecho, lo que no nos gustaba era ese amor por Israel que tiene él, ¿no? Y esa fantasía, ese romance que ha tenido y tuvo durante la campaña y después de la campaña. Entonces después cuando los liberales nos dicen cualquier cosa, ¿viste? Se siente raro porque el tipo ha demostrado que en realidad lo único que tiene en mente es el pueblo argentino. No es nada. Hablando de datos, ya que estás compartiendo este dato de la Patagonia, anda también un bolazo que de intención real, de fondo, el apoyo de Donald Trump a Israel en la guerra fue que destruyeran todo Palestina, derrumbar todo, matar a los palestinos, los que quedaran vivos, correrlos de ahí, y así Donald Trump y no sé quién más iban a levantar todo una ciudad, unos condominios para enriquecerse Donald Trump. La verdad que es un... Ojo que esto lo ha repetido gente que tiene canal grande, que se dice liberal, y andan por todos lados también este bolazo, ¿no? Hay que tener cuidado, los liberales fuimos los causantes de todo el wokismo que anda en la vuelta, enfermedad mental esta que le comió la cabeza a la gente. Así que... Bueno, si quieren que explique un poco ese asunto de Gaza y todo lo demás, Vamos está bien, pero a tener que hacer otro episodio, ¿vale? ¿Cuándo podés grabar de nuevo? no, cuando ustedes quieran. Y bueno, Eso lleva un ratito, ¿no? Por supuesto está todo explicado en mi libro, a ver, está todo ¿querés, explicado. Por eso, ¿querés hacer la segunda parte mañana? Estamos en 1 hora de grabación. ¿Te parece? Cuando ustedes quieran, yo no ¿Listo? tengo ningún problema. Pablo, ¿podés mañana a la misma hora? sí, a mí me gustaría que, antes de cortar, que Alejandro diera algún dato que Dale. viene en el libro también, Dale. para ir Vamos a darle un cierre. agitando un poco a la gente para que le interese el libro también, ¿no? Ujú. Sí, o sea, Me parece bien. todos los temas que vinimos hablando, no sé si todos, pero casi todos, y muchos que no hablamos, están especificados en el libro y con mucho nivel de detalle para que la gente esté en forma muy didáctica, muy fácil de entender. Hay gente que me dijo, ay, yo pensé que no iba a entender nada del libro porque yo no sé mucho de tema. Y para nada, al revés. O sea, el libro te explica y te introduce en los temas y una vez que te introduce te profundiza en algunos temas, pero no de forma aburrida, ni nada, de una forma que vos la vas llevando en capítulos cortos, tema por tema. Yo se los recomiendo, no porque lo haya escrito yo, porque de verdad lo hice con todo el ánimo de poder compartir información y que la gente actúe en base a datos y no a prejuicios. Eso es un poco el espíritu del libro. Acá les muestro una vez más la tapa. Está en todas las librerías, no todas, pero mucha cantidad de buena parte de las librerías y en Mercado Libre.
Brújuleros, muchas gracias por sintonizarnos. Agradecemos al puñado que se quedó hasta el final, porque sabemos que cuando tiramos un mazazo de 1 hora, muchos nos abandonan por el camino. Pero como dijimos, vamos a hacer una segunda entrega porque quedaron muchos temas por tratar y por conversar. Y lógicamente que el antisemitismo, el antisionismo y cualquier xenofobia no es posible tratarla en 1 hora y menos entenderla. Así que vamos a hacer una segunda entrega, le vamos a pedir a Alejandro que vuelva a estar con nosotros y les mandamos un saludo, nos vemos en la próxima edición. Bueno, queda abierto entonces para la próxima y aparte ya vieron que de qué va a venir el tema y que de qué datos vamos a hablar, así que para aquellos que están siguiendo todos estos temas va a ser muy interesante. Alejandro, muchas gracias y quedamos para la próxima entrega en pocos días. Gracias a ustedes, estoy a las órdenes. Muchas gracias, Ale. Brújula libertaria, vaya fama que has ganado. Te hallamos en YouTube, un canal recomendado. La muy grata y satiras a jugar y a desbordar. Con vídeos e ideas, un compacto